Y yo sé que también usted tiene un Dios al igual que músico y Jay Cail, dándole gloria, honra y alabanza a nuestro hermoso y precioso Dios, un Dios que nos ama, nos levanta, nos restaura y nos permite una vez más abrir nuestros ojos para glorificar su nombre como Él se merece, como ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso que presenta una vez más a nuestras vidas su misericordia, su gracia, y podemos darle al Señor nuestra alegría, nuestra sonrisa y todo lo que tenemos, todo lo que somos es para Él. Así es que como dice músico, yo tengo un Dios que me ama. Y eso se lo quiero recordar en esta hermosa y preciosa mañana, viernes 31 de diciembre, 31 de octubre. El año se va volando, por eso es que voy como más adelantada de la cuenta, pero no, vamos para 31 de octubre. Mañana, Dios primero, será 1 de noviembre del 2025. Se nos va el año y podemos decir con seguridad y certeza que no ha habido un segundo, ni un septosegundo en que la misericordia de nuestro Dios ha estado con nosotros. Señor y Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que tú tienes control de nuestra vida y podemos alabarte y bendecir tu nombre como solamente tú lo mereces. Te damos las gracias por un nuevo despertar. Te damos gracias porque sabemos que nuestra vida está en tus manos y podemos glorificar tu nombre con alegría, con confianza y con gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas semanas han sido de gran bendición para mi vida y espero que también hayan sido de bendición para su vida. Damos gracias a Dios porque podemos aprender cada día de su palabra y sé que usted también ha aprendido tanto como yo. La semana pasada estuvimos viendo los reyes de Jotán, ¿verdad? Los reinados de Jotán, de Acaz y Ezequías. Después de la muerte de Ezequías, empieza a gobernar su hijo Manasés, el cual fue el que heredó el reino. Después de un rey ejemplar, un ser humano que supo obedecer al Señor, ¿tenemos un hijo que seguirá el ejemplo de su padre o caminará en los pasos de su abuelo Acaz? Se dice que Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y gobernó por 55 años. Es el rey que más tiempo ha reinado sobre el pueblo de Israel o de Judá. Tenemos diferentes opciones, digamos. Hay uno que Uzías o Azarías estuvo 52 años, imagínense. Vemos otro, vamos a ver que tenemos varios aquí. Jeroboam II estuvo 41 años en el reinado. Aquí tenemos una cartulina grande y ahí estamos viendo todos. Josafat estuvo 25 años, Amasías 29, Joás 40. Y, como estamos diciendo, Manasés estuvo 55 años. El nombre de su madre era Hexiba. Hexiba significa mi dulzura está en ella. Si yo hubiera tenido una niña, me hubiera gustado ponerle Hexiba por ese significado tan hermoso. Mi dulzura está en ella. Y dice aquí que él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las cuales el Señor había expulsado del país cuando entraron los israelitas. Es importante recordar que al padre de Manasés, Ezequías, el Señor le había establecido ya el tiempo en que él tenía que ordenar su casa, el tiempo que él ordenara todos sus asuntos porque él iba a morir. Ezequías viene, ora, llora, intercede por él y el Señor le da 15 años más de vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar aquí que Manasés tenía 12 años cuando muere Ezequías, quiere decir que Manasés nació en ese periodo extra, por decirlo así. Hay un comentario bíblico que dice así: Dios envía al profeta Isaías para que anuncie al rey Ezequías que debía arreglar su casa porque moriría. Ezequías tuvo el privilegio de arrepentirse para estar en completa comunión con Dios y arreglar su vida antes de morir. Sin embargo, él oró y lloró para que Dios pudiera revertir esa decisión. Y tal vez una de las posibilidades o razones por lo cual él no quería morir
era porque no había tenido tal vez descendencia. Se le otorgaron 15 años. Cuando murió Ezequías, Manasés tenía 12. Imagínense qué poquito tiempo. Qué joven este pobre Manasés cuando empezó a reinar. Dice aquí también en el comentario bíblico, si hubiera aceptado el descansar en el tiempo indicado por Dios, Israel no hubiera tenido el peor rey de Judá, quien fue uno de los causantes del exilio a Babilonia. Y vemos cómo Dios lo rescata, lo sana, le da ese tiempo que necesitaba más, ¿verdad? Y después de ahí, el rey Ezequías siguió haciendo sus cosas, ¿verdad? Llegaron los babilonios, él empezó a mostrar todas las cosas que tenían el reino, como a presumir todo lo que tenía. No había cosa o lugar que Ezequías no le enseñara a esa diligencia o a esa comitiva de Babilonia. Y era como mostrarle todo lo que tenía, como diciendo, miren lo que tengo, abriéndole las puertas de par en par en su casa al enemigo. Y claro, la gente de Babilonia dijo, bueno, tiene esto y esto y esto y esto. Y eso en lugar de ¿cómo se llama esto? Ezequías, en lugar de darle gloria a Dios por todo lo que tenía, la razón de por qué tenía tantas cosas y de cómo Dios lo había prosperado, él empezó ahí como a presumir, como dice uno, como fachento, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros siempre, todo lo que hagamos y todo lo que tengamos, siempre le demos la gloria a Dios. Siempre le demos gloria a nuestro Dios maravilloso. Bueno, continuemos con Manasés. Algo interesante del libro o del rey de Ezequías fue que en el libro de Proverbios afirma que Ezequías estuvo involucrado en la producción de lo mejor de Salomón. De los Proverbios del 25 al 29 sale el nombre ahí también de Ezequías, que recapituló esos proverbios del 25 al 29. Ahí está el rey Ezequías también. Vamos a ver qué más. Manasés, hijo de Ezequías, construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. ¿Se acuerdan cuando llegó Ezequías y comenzó a quitar todo ese montón de ídolos y altares y lugares altos? Pues Ezequías, en lugar de seguir en el buen camino, construyó de nuevo los altares para Baal, hizo postes de acera, adoró y sirvió a las estrellas del cielo, dígame usted, adoró y hizo altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor. No fue que los puso afuera, no, los puso en el templo del Señor. Imagínese usted, imagínese. Dice aquí Manasés construyó altares para las estrellas en el atrio del templo del Señor, sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia, la adivinación, consultó médiums y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban a Dios, que esto le provocó ese enojo contra el pueblo. Además, Manasés hizo también una estatua de acera y la puso en el templo del Señor. Oiga, en el templo del Señor. El Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo, y él había dicho, he elegido a Jerusalén de entre Israel. Pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas que mi siervo Moisés. Oiga, aquí el Señor les había dicho, ve aquí, vamos a subrayarlo, porque dice, yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando. Había una condición para que Israel y Judá siguieran ahí también. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo no quiso obedecer, no escucharon a Dios, y más bien Manasés los hizo caer en las peores maldades que otras naciones que vivían en la tierra de Canaán.
a las cuales el Señor también destruyó, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel tomara posesión. El Señor usó profetas para enviar el mensaje. Y tantas veces se lo dijo a Manasés, que Manasés simplemente no quiso obedecer. Dice así: Manasés, rey de Judá, ha hecho tantas perversidades mayores que las de los amorreos que vivieron aquí antes. Él ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos. Después el Señor dice: limpiaré a Jerusalén como quien lava y restriega un plato y lo pone boca abajo. O sea, lo que se viene para este pueblo es el declive, ya es el acabose, porque ellos habían provocado a Dios con las cosas que estaba haciendo Manasés y que él permitía. Además, Manasés había asesinado a mucha gente inocente en Jerusalén y hizo cosas que no le agradaban al Señor. Y dice así también: todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a sus antepasados en el palacio, en el jardín de Usa, y reinó en su lugar Amón, hijo de Manasés. Algunos reyes no fueron enterrados en el cementerio de los reyes, valga la redundancia, porque algunos de ellos cometieron cosas terribles. Por ejemplo, Acaz fue enterrado en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Usías, ¿se acuerdan de Usías? Bueno, Usías o Azarías tampoco fue enterrado en el cementerio de los reyes, sino que él fue enterrado en otro lugar, también un campo cercano. Acuérdense que él tenía lepra, entonces él estaba lejos. Dice que después sus huesos fueron trasladados más tarde a otro sitio. Y como vemos aquí, Manasés fue enterrado en un jardín. En el jardín, vamos a ver, para decirlo correctamente, dice, en el jardín de Usa. En el jardín de Usa fue donde depositaron los restos de Manasés. Después dice que Amón, hijo de Ezequías, ¿cuál ejemplo habrá seguido Amón? ¿El de su padre Manasés o el de su abuelo Ezequías? Lamentablemente, este muchacho siguió los consejos de su padre Manasés. Él tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó solamente 2 años. El nombre de su mamá era Mesulemet, hijo de Jarús de Jopba, y anduvo en los caminos de su padre. Sirvió a los ídolos como sirvió su padre. Los adoró y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Los siervos de Amón conspiraron contra este rey. ¿Por qué? Porque él había hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Ellos conspiraron y lo mataron en la casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo puso entonces a su hijo Josías. Imagínese usted. Y si nos vamos a Segunda de Reyes 21, del 19 al 26, nos da la misma información, solo que en el versículo 23 dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó su pecado. Y ellos también conspiraron contra él, y todo dice lo mismo. Pero sí me llama la atención que aquí dice que nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Nunca se humilló delante de Jehová como Manasés su padre. Su padre tampoco se humilló delante de Dios, sino que más bien aumentó pecado sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Ya en este entonces aquí los reyes del norte e Israel están en exilio en Asiria. Y ahora estas personas, con tanta cosa que se le viene, van rumbo a el exilio a Babilonia. Continuemos. Después de que murió Amón, el pueblo puso a reinar a Josías. Josías es uno de los reyes más jóvenes que nosotros podemos encontrar en estos reinados, en estos reinos. El más joven era Joás. ¿Se acuerdan? Joás, que tenía 7 añitos. Joás era hijo de Ocosías.
y él fue guardado o protegido por el sacerdote Joiada y su esposa Josabat, mientras que Atalía había usurpado el trono y había matado a todos los descendientes de Ocosías. Este niño pequeñito, Joás, que tenía 1 año cuando eso sucedió, fue guardado y protegido. Cuando él cumplió 7 años fue cuando ya lo presentaron y lo proclamaron rey. Aquí tenemos al segundo rey más joven, que es Josías, que tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Y agárrese de la silla, e hizo lo correcto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha y ni a izquierda. Dice el 2 Crónicas 34, 8, 33, que a los 18 años, oiga, 18 años, el rey Josías envió a Safán, hijo de Azalía, el escriba de la casa, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y le dices que recoja el dinero que se ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, los que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y entonces que ellos tenían que entregarle todo el dinero, porque había que reparar grietas, había que hacer trabajos de carpintería, maestros, albañiles, reparar la casa, comprar madera, comprar piedra de cantería. Había muchas cosas que había que hacer. Y dice, y que no se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare. Porque, oiga qué lindo, porque con ellos proceden con honradez. Qué lindo que nosotros como hijos de Dios podamos tener también ese testimonio en cualquier parte. Que nos digan a nosotros: yo estoy tranquila y confiada porque sé que mi hermano X es una persona honrada. No se va a dejar más de lo que debe de dejarse. No va a cobrar más de lo que debe de cobrar. ¿Verdad? Eso es muy importante, que nosotros podamos presentarnos también como personas honradas delante de Dios primero y también de las demás personas. Entonces, el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán dicen: he hallado, oiga qué lindo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y entonces este señor se fue corriendo a decirle al rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hilcán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Mecaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Toda la Biblia está escrita para cada uno de nosotros. El hecho que usted tenga su Biblia a la mano aquí y usted la oye, ¿ve? Aquí oye cómo pasan las páginas. Toda esa palabra de Dios, esto es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Es un manual de vida que nos enseña el camino correcto. Y en ella encontramos las promesas que hacen que vivamos confiados en Dios. Cada una de esas promesas son para ustedes, son para mí, son para mi familia, para mi descendencia, para todos mis nietos y nietas. Para ellos es esta palabra de Dios. Y yo no puedo venir aquí y escoger solamente las promesas y decir: bueno, y te daré esto, te daré lo otro y te daré lo otro. Porque también aquí vienen condiciones. La obediencia va a traer bendiciones y la desobediencia va a traer consecuencias. ¿Cuáles queremos nosotros cosechar? ¿Bendiciones o consecuencias? Nosotros no podemos coger la Biblia, tomar la Biblia y arrancarle o quitar esos versículos que nos acusan de nuestro mal proceder. No podemos. Porque toda la palabra de Dios es para usted y para mí. Y si nosotros queremos andar conforme a lo que está diciendo aquí el rey Josías a su pueblo,
diciendo, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Ellos tenían un libro que lo habían hallado, que estaba perdido, pero había llegado el momento de desempolvarlo y comenzar a ponerlo por obra. No hay en el mundo, creo yo, bueno, en algunas partes tal vez, una casa donde no haya mínimo una Biblia. Usted y yo no podemos alegar en un futuro ignorancia. No podemos decir, es que yo no sabía que había que leer la Biblia. Ay, es que yo no sabía. Y muchas veces solamente nos conformamos con el versículo que viene en el teléfono. Y nada más. Después de ahí, nada más. ¿Cómo vamos a ser nosotros guiados en el camino correcto si no dejamos que la palabra de Dios vaya transformando nuestros corazones y nuestras vidas? Si no afianzamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y toda esta gente se fue. Toda esta gente se fue. Y entonces dice que ellos fueron a buscar a una profetisa que se llamaba Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová el Señor de Israel, decid al varón que os envió a mí, o sea, a Josías, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que había en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La semana pasada hablábamos de una frase muy fuerte que decía, tienen a Dios en la boca, pero en sus hechos tienen al enemigo o tienen al diablo. Es cuando nosotros solamente hablamos y no cumplimos. No aplicamos, no reflejamos lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser. Con nuestra boca podemos decir que somos cristianos. Podemos andar cosas que nos dicen son cristianos. Pero si nuestro proceder no es de un hijo de Dios, entonces ¿de quién es? Y es algo fuerte. O nosotros somos o no somos. Pero no podemos estar a la mitad, a medias. O frío o caliente. Pero tibio no. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vomitará todo tibio. Imagínese usted. Qué asquerosidad. Dice, más al rey, dice Hulda, más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Vea qué lindo lo que le dice Dios a Hulda, que le diga a Josías. Por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos se fueron y le dieron esa respuesta a Josías. Después de ahí, Josías, con esa autoridad y ese liderazgo que tenía, envió a todos los ancianos de Judá, envió a buscar a toda la gente, desde la más chiquito hasta el más grande, hombres, mujeres y etcétera. Toda la gente iba. Y poniéndose el rey al pie de la columna, hizo un pacto delante de Dios, de que irían en pos de Dios, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, que con todo su corazón y con toda su alma cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto que estaba haciendo en ese entonces el rey Josías, los ancianos de Judá y de Jerusalén. Todos estaban ahí como un solo pueblo. Los sacerdotes, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, los profetas, todo el pueblo, no faltaba nadie, no faltaba nadie. Después dice que Josías hizo reformas, ¿verdad? Hizo quitar todo ese montón de sacerdotes idólatras,
Sacó todo ese montón de cosas que habían metido en el templo del Señor, hizo sacar la imagen de acera, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los demás sacerdotes quemaban incienso a sus dioses, derribó altares. Josías hizo una limpieza completamente de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque ya esa limpieza que él estaba y que estaba haciendo visible o reflejada en ese momento ya había empezado en su corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a reflejar. Si nuestro corazón está lleno de amor de Dios, vamos a reflejar eso allá afuera, a la gente que necesita tener ese amor de Dios. Pero si nuestro corazón está lleno y todavía no ha sido limpio, todavía no lo hemos puesto delante de Dios para que nos transforme, de nosotros va a salir todo lo contrario a lo que Dios quiere que salga. Si nosotros no hemos comprometido nuestro corazón, vamos a vivir engañando a la gente, vamos a seguir viviendo en una mentira y no va a haber una conversión real en nosotros. Tal vez solamente de palabras. Y la gente podrá decir, es que aquella persona es cristiana porque va a la iglesia, por esto, por lo otro. Pero solo Dios, que conoce el corazón, sabe cuál es la condición actual de nuestro corazón. Josías había tomado la firme decisión de hacer lo correcto, de comenzar a seguir los mandamientos y los preceptos de Dios. Y después de eso, entonces también comenzó a quitar todo lo que estaba a su alrededor que no era agradable delante de Dios. Quitó y derribó las estatuas. Dice también que él todos los altares los derribó, los que estaban en Betel, en el lugar alto que había hecho Jeroboam. ¿Se acuerda? Jeroboam es el primer rey de Israel, el reino del norte, el cual hizo pecar a Israel, llevando ese altar alto, ese lugar alto, y él lo destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que ya el Señor había profetizado hace mucho tiempo por medio de un varón de Dios, el cual había anunciado esto. Josías dice, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho hoy sobre el altar de Betel. Era un profeta que no era identificado, solamente vino y declaró que un día se profanaría el altar en Betel. Era un lugar muy conocido por la idolatría de Israel. Un profeta, dice en Primera de Reyes 13, un profeta de Judá amonestaba a Jeroboam, rey de Israel. Ese era el primero. Y Josías está cumpliendo esta palabra de Dios que Dios había dado hace más de 350 años antes. Y dice, Josías era el decimosexto rey. Y cuando esa palabra se le dio a Jeroboam I, ¿verdad? Eso fue en el año 975. Pasaron aproximadamente entre 350 y 380 años entre el rey primero y Josías. Imagínese usted, pasó mucho tiempo. Y dice Primera de Reyes 13, oiga, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, oiga, hasta con nombre y todo, 350 o 380 años antes de que naciera Josías, ya Dios había dado una promesa para ese momento, con apellido y nombre. Dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día, estamos hablando cuando el profeta le dijo esto a Jeroboam, dice que cuando el rey oyó lo que había dicho el Señor, este
este hombre de Dios le dijo, arréstenlo o apréndanlo, ¿verdad? Aprenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó a Jeroboam. Eso lo escuchamos en el primer capítulo de los Reyes, que estuvimos viendo el primer capítulo, primer programa que hablamos de esto. Y entonces el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra. Entonces Jeroboam le dijo al varón de Dios, vea lo que le dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró como era antes. Vea usted. Entonces, en ese momento Josías está cumpliendo una promesa que había sido dada hace muchos cientos de años. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios, vemos su promesa y vemos su cumplimiento. Así es que usted tome cada una de esas promesas que hay en la palabra de Dios para usted y para su vida, para su familia. Y nunca, nunca dude de que esas promesas son también para usted. Hay personas en Hebreos, dice, que muchos recibieron la promesa y aún así no la pudieron ver con sus ojos, pero creyéndola y saludándola en su corazón, pudieron estar agradecidos por eso. Así es que usted no piense, nunca tema, no dude de lo que Dios ha prometido. En su tiempo y en el momento perfecto, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, se lo puedo asegurar. No nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos tapatíos. Veamos lo que la palabra de Dios dice, cómo nos confirma, cómo nos alienta escuchar palabras como esta, que aunque en ese entonces muchas personas escucharon lo que decía este hombre de Dios, este varón de Dios, y las personas decían, pero bueno, ya faltan tantos años y ya pasaron, y pasaron 100 años, y pasaron 200 años, y pasaron 300 años, 350, imagínese usted, 350, 380 años, se cumple esa promesa y que esas personas pudieran también entenderla y verla visible con sus ojos. Después Josías celebra la Pascua también. El rey mandó a llamar a todo el pueblo y dijo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Esa Pascua no se había hecho después de los jueces, cuando gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel ni los de Judá se había hecho o celebrado la Pascua. Y entonces este Josías a los 18 años pide y hace la actividad de que se realice de nuevo la Pascua a Jehová. Esto se encuentra en Éxodo 12:14. Vean lo que dice. Y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y pasaron aproximadamente 550 años entre la última vez que se celebró la Pascua en los jueces hasta que Josías volvió a celebrar la Pascua en medio del pueblo. ¿Se puede imaginar usted el fiestón que tenía esa gente? ¿Se puede imaginar usted la alegría y la algarabía que había en ese pueblo? ¿Se puede imaginar la emoción de estar ahí? Y el ambiente que había ahí, la presencia de Dios que estaba ahí. Dice asimismo, barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines y a todos los que hacían abominaciones que venían en la tierra, que veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro del sacerdote Hilcías, hallado en la casa del Señor. Y dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo vuestro corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a lo que la ley de Moisés dijo, ni después de él nació otro igual. Y con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que de su gran ira que se había encendido contra Judá por las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dice, y Jehová dijo, también quitaré de mi presencia a Judá. ¿Se acuerda que ya Israel también había sido tomada?
como quité a Israel y la desecharé de esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa a la cual yo había dicho, mi nombre ahí estará. Dios es tan maravilloso, Dios tiene tanta misericordia con nosotros y muchas veces nosotros no la jugamos, a veces. Vemos cómo decimos, es que Dios tiene misericordia, vea que es que Dios es esto, es que esto. No juguemos con la gracia que Dios ha depositado en nosotros, no juguemos con eso. Dice aquí, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos tiempos, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron por rey en lugar de su padre Josías. Qué montón de cosas podemos ver nosotros, cómo podemos observar cómo después de un rey bueno viene un hijo malo, o después de un hijo malo aparece después un padre bueno, y vemos esa ambivalencia en el pueblo de Dios. No hay una que diga, y hicieron lo bueno, el papá, el abuelo, el nieto y el bisnieto. No, siempre había esa irregularidad, ese sub y baja, más o menos. Después de que Josías muere, empieza a reinar Joacás, que era hijo de Josías. Tenía 23 años y reinó solamente 3 añitos. El nombre de su mamá era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tenía 23 años. 23 años en el que él había visto con sus ojos lo buen rey que era Josías, las cosas que hacía Josías. Y sin embargo, a pesar de las cosas y el buen ejemplo de su padre, Joacás quiso hacer lo incorrecto. Quiso hacer todo lo contrario a lo que ya su padre les había enseñado. Habían hallado el libro de la ley, ya había un manual ahí, había un mapa para avanzar como se debía. Y dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso el faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. Vea usted, el faraón Necao tomando decisiones sobre quién iba a reinar en Judá. Se lo llevó a él, impuso una multa sobre su pueblo, y entonces Necao dijo, bueno, voy a poner de rey a Eliaquín. Y Eliaquín es el otro hijo que tenía Josías. Necao también le cambió el nombre a Joacín, y dice, le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Joacás hizo lo malo. Joacás es llevado prisionero del faraón Necao. El hermano de Josías es el que empieza a reinar, porque ahí fue lo que lo puso el faraón. El faraón le cambió el nombre, ¿verdad? Y entonces, en lugar de llamarse Joaquín, le puso Eliaquín. Dice, Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero, sacando la plata y el oro del pueblo, de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dárselo al Faraón. Ahora ellos estaban presos y ya estaban siendo subyugados por el pueblo del faraón Necao. Ya ellos tenían que pagarle a ellos un importe, tenían que pagarle como un peaje, por decirlo así. Tenían que pagarle impuestos al faraón Necao. Después de eso queda reinando Joacín, ¿verdad? O Eliaquín, como se llamaba primordialmente, y tenía 25 años cuando empezó a reinar, y reinó 11 años.
el nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Acuérdense que en aquel entonces los reyes tenían muchas esposas y concubinas. Y este muchachito, Joacim, era hermano de Josías, pero no tenía la misma mamá, porque la mamá de Joacá se llamaba Amutal. Y la mamá de Joacim o Eliaquín era Zebuda, hijo de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo también este muchachito delante de los ojos del Señor. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor. Aquí empieza a aparecer Nabucodonosor, Nabu, rey de Babilonia. Entonces Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de los moabitas, de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Y ahí empieza el declive del pueblo de Judá, porque a pesar de todas las enseñanzas que se le habían dado, estas personas no quisieron volver su corazón al Señor, no quisieron rendirse delante del Señor. Por eso fue que Judá, por mandato de Jehová, se había quitado de su presencia por los pecados de Manasés y todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre que él derramó, sangre inocente. Dice aquí, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. En la Biblia del rey Joacim o Jehoiaquín dice que fue el rey número 18 de Judá. Dice que su nombre bíblico describe su reinado como necio y alejado de Dios, caracterizado por la idolatría, derramando sangre inocentes. También se dio la persecución del profeta Jeremías, quien fue quemado, y también se le ordenó arrestar a Jeremías. Fue un vasallo de Babilonia, a pesar de que se rebeló, ¿verdad? Dice que ese cambio de nombre que se le dio a Joacim no fue su nombre de nacimiento, sino que era el nombre de nacimiento era Eliaquín. El nombre Eliaquín fue el faraón Necao, que se lo instaló a él como rey de Judá, ¿verdad? Que hay muchas cosas interesantes, y vemos cómo aquí se marca, es un evento que marca el final de la independencia de Judá. Ya Judá ha empezado una nueva etapa y una duradera influencia egipcia sobre el reino. El cambio del nombre que se dio en aquel entonces no era solamente algo por capricho, sino que ya ellos estaban imponiendo su dominio egipcio. Ya ellos estaban tomando posesión, y qué mejor que cambiarles el nombre y poner los nombres que ellos quisieran poner. Joacim o Eliaquín, como gobernante, fue corrupto, llevó a Judá al pecado y se opuso a las advertencias del profeta Jeremías. Él fue quien persiguió a Jeremías. Joacim fue quien quemó el rollo con las profecías de Jeremías que advertían la destrucción de Jerusalén y el fin de su linaje. También lo arrestaron. Y vemos cómo tras la muerte de Joacim, ¿verdad? O Eliaquín, Nabucodonosor invadió Jerusalén en el año 597 a.C., lo que resultó en la deportación del rey Joaquín, sus hijos y los otros ciudadanos distinguidos a Babilonia. Y después, la próxima semana, vamos a estar viendo cómo fue ese reinado ya de Joaquín, pero con el dominio de los babilonios. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana.
Vamos a dejar por aquí la notita para saber que vamos por aquí. Y vemos cómo todas esas cosas sucedieron, cómo fueron consecuencia de lo que pasó en esas tierras. Y tenemos tanto que aprender, tanto que aprender. Vamos a ver, aquí vamos a poner una notita. Listo. Vamos a escuchar una canción, vamos a orar y decirle al Señor que nosotros queremos hacer su voluntad, que no queremos ser necios, que no queremos ser tercos delante de Él, que nosotros hemos decidido ser instrumentos de Dios y no enemigos del pueblo. Hemos visto estos reyes han hecho lo increíblemente malo delante de Dios, y muchas veces nosotros olvidamos que usted y yo y todos los que me escuchan somos instrumentos de Dios o enemigos del pueblo de Dios. Un instrumento de Dios es aquel que se encarga de atraer a aquellas personas a Cristo, de ser testimonio para los demás, para las personas que están fuera de una iglesia. Eso es un instrumento de Dios. Pero un enemigo del pueblo de Dios es aquel que se dice cristiano y actúa diferente. Es aquel que en lugar de ser un instrumento de Dios para acercar a las personas a los caminos de Dios, es una persona que más bien aleja a las personas del camino de Dios. Un instrumento de Dios le va a decir a usted, la Biblia dice que esto y está mal. La Biblia lo dice aquí, aquí, aquí. Un enemigo del pueblo le va a consentir a usted en su pecado. Un enemigo del pueblo va a hacer que en lugar de decir la verdad, se endulcen y continúen haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Ustedes y yo hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios y no enemigos de Dios o enemigos del pueblo de Dios. Y es importante que nosotros le digamos, Señor, queremos que tú uses nuestra vida y que reconocemos que te necesitamos. Y como dice esta canción de Danilo Montero, que hace unos cuantos meses nos visitó en la iglesia, porque su hermana asiste con nosotros a la iglesia, esta canción se llama Usa mi vida, Señor, que es de Danilo Montero. Dice, y aunque indigno soy y aunque nada tengo, que puedo ofrecerte, divino Señor, yo quiero rendirte, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Señor y Padre Celestial, te bendecimos en este hermoso día y te damos gracias. Te pedimos que seas tú escudriñándonos y ayudándonos a nosotros a ser guiados por tu Espíritu Santo conforme a lo que tu palabra declara para nosotros, para nuestra vida, aquellas cosas y aquellos planes y propósitos que tú tienes en nosotros. Podemos vivir confiados, podemos estar seguros de que tus planes y tus propósitos para cada uno de nosotros son buenos, son mayores de lo que nosotros podamos creer. Disponemos nuestro corazón para rendirnos delante de ti, Dios, y poder descansar y confiar en cada una de tus promesas para nuestra vida, para nuestra descendencia, para nuestras futuras generaciones. Queremos pedirte que seas tú tomando control de nosotros, extendiendo tu misericordia sobre aquellas personas que aún no han decidido rendir su corazón delante de ti. Queremos pedirte que tú nos ayudes a cada día a poder ser instrumentos tuyos y no enemigos de tu pueblo. Queremos alabarte y bendecir tu nombre y queremos glorificar tu nombre con todo lo que hacemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón.
de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo sé que usted, al igual que yo, queremos servirle al Señor como se lo merece el Señor, con excelencia, con sinceridad en nuestro corazón, con manos limpias delante de su trono y corazones puros. Y damos gracias a Dios porque su palabra es la que hace que esa limpieza, que esa purificación en nosotros se vaya dando poco a poco, conforme nosotros nos vamos dejando moldear por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es que yo le motivo a que usted continúe estudiando la palabra de Dios, que usted y yo continuemos cada día alimentándonos de la palabra de Dios y que nosotros podamos seguir firmes, a pesar de todas las cosas que sucedan, podamos estar confiados de que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios hará cosas mayores aún de las que nosotros podemos imaginar. Deseo que su fin de semana sea un fin de semana maravilloso, donde usted pueda sentir y recibir esas grandes bendiciones que vienen de nuestro Señor Todopoderoso. Así es que damos gracias a Dios por todo, bendigo su vida, su familia, y le pido al Señor que sea propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Como dice el canto, queremos servirle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que Dios le bendiga y nos estamos escuchando la próxima semana con la serie de Reyes, instrumentos de Dios o enemigos del pueblo. De mi corazón.